ahora sí, estamos en vivo. Sí, ahora sí. Bueno, disculpen. Esperemos poco a poco porque que se conecten las personas. Pasó un detalle de conectividad. Así que tuvimos que reiniciar y comenzar nuevamente. Ya habíamos iniciado, pero bueno, retomamos. Vamos a darle un tiempo que se conecten las personas. Ahora sí. Sí, 6 personas. Y ahí se está conectando personas. ya. Disculpen, habíamos iniciado, pero tuvimos un detalle de conectividad, así que ya reiniciamos. Vamos a ver entonces ya el tema número 49. Son 50 conferencias. Como había dicho, son conferencias cíclicas. Termina la 50, inmediatamente comienza la 1. Así que estamos ya terminando este ciclo de 50 conferencias. Las últimas conferencias, sobre todo esta, la número 49 y la 50, son conferencias bien profundas, porque vienen a ser como ya al final y se supone que la persona ha escuchado varias. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple para entender en el fondo lo que dice esta conferencia. El objetivo es llegar a entender en la vuelta que uno tiene que hacer desde que sale al absoluto hasta que regresa al absoluto. El absoluto es nuestro origen, es el ser de nuestro ser, el anciano de los días, es de donde venimos y a dónde hay que regresar. En el absoluto éramos felices, pero no teníamos conciencia de la felicidad. Y la felicidad sin conciencia de la felicidad no es felicidad. Entonces uno sale del absoluto para hacerse consciente de ella, de lo que tiene, y para adquirir sabiduría. Porque la sabiduría no está en la luz, sino la sabiduría está en la oscuridad. El error es el que enseña. Uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. ¿Ya? Entonces, esta vuelta desde el absoluto comienza cuando el absoluto vomita. Se dice esotéricamente que el absoluto vomita, salen del absoluto chispas divinas. ¿Ya? Y esas chispas que salen del absoluto, inmediatamente cuando salen como una ley. Porque en el absoluto, ¿cuántas leyes hay? Hay una ley. Entonces, al salir, inmediatamente sale el uno, pero el uno, para poder expresarse, para poder tener una manifestación o una expresión, necesita inmediatamente dividirse en el 2. ¿Ya? Entonces se produce inmediatamente la división. 1, 2. O sea, el 1 se desdobla en el 2. Hay como un desdoblamiento de fuerzas o de leyes. Todo se procesa, todo nace de la unidad, pero se va desdoblando en sí misma para lograr la creación. Entonces, cuando sale el absoluto de esta única ley, inmediatamente nace, entonces, lo primero es la dualidad. Esta dualidad está dada por las dos fuerzas contrarias, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el hombre y la mujer, Dios y el diablo, subir y bajar, lo bonito y lo feo. Entonces, uno depende de lo otro. Aparece el símbolo del yin y el yang. ¿Se lo han visto el símbolo del yin y el yang? ¿Verdad? No. Donde se mezclan las fuerzas. ¿Ya? Esa es la dualidad, entonces, el yin y el yang, la fuerza de lo positivo y lo negativo, donde dentro de lo bueno hay algo malo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y dentro de lo malo hay algo bueno. Y sabio es aquel que es capaz de ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Porque a veces uno como que se identifica en ciertas cosas y la siente que son buenas o malas, pero hay que ir más allá. Más allá. De todo eso. Más allá. Porque, por ejemplo, lo que es bueno para mí
a lo mejor no es bueno para usted. Y lo que es bueno para usted no es bueno para mí. Y eso es lo que uno tiene que aprender a descubrir. ¿Ya? Y lo mismo la belleza. La belleza y la fealdad. A lo mejor yo encuentro algo lindo, un espejo, por ejemplo, súper lindo, pero a lo mejor yo no lo encuentro lindo. ¿Me entiendes? Un vehículo, un auto, ¡oh, qué bonito! A mí no me gusta, una persona. Entonces, esos conceptos uno tiene que aprender a trascender esos conceptos. ¿Ya? Ir más allá de eso. Ir más allá de eso. Ir más allá. Luchar contra el bien Luchar y contra contra eso. el mal. Exactamente. Güey. La maestría, precisamente, toda esta vuelta es un constante luchar con los procesos de la dualidad. Porque la dualidad en el fondo Nos atrapa, ¿no? nos atrapa y nos confunde. Porque por un lado está la tesis, por el otro lado está la antítesis y al medio está la síntesis. ¿Ya? Entonces, constantemente uno tiene que ir luchando contra eso, ocupando la tesis, la antítesis, para llegar a la síntesis. El camino sexual, por ejemplo, está el hombre y la mujer como tesis, antítesis, y en la fusión de ellos está la síntesis. La única forma de hacer la obra es a través de la transmutación de la energía sexual, y eso es a través de la cohesión de estas fuerzas contrarias de la dualidad. Entonces la dualidad es necesaria para que se exprese, para poder ver. Yo lo feo, necesito conocer lo lindo. Si solamente he visto feo, nunca he visto algo bello, nunca voy a poder descubrir lo que es la fealdad y la belleza. Pero cuando ya comprendo también de que la fealdad y la belleza son nada más que cosas conceptuales y de ciertos momentos que tienen una existencia transitoria, entonces desaparece. Como Siddhartha, ¿o no? Como Siddhartha. Que era un rey, un príncipe, vivía en un palacio. No conocía la vejez. No conocía ni la enfermedad ni la vejez. enfermedad. Y cuando la conoció se dio cuenta que no todo era bello. O sea, él le mostraba a su padre que todo era solamente bello, lindo, sin dolor. Y cuando conoció el otro lado de la vida, que también es simbólico en el fondo la vida de Siddhartha, para darse cuenta de que en realidad la búsqueda está en la síntesis. En la síntesis de todo. ¿Ya? Entonces, esta dualidad primaria, aquí está el ser y el no ser. El positivo y el negativo. El sí y el no. Uno dice sí o dice no. Un simple movimiento de la cabeza marca una cruz. Y en esa cruz está precisamente el encuentro del sí y el no. Y en la cruz está la síntesis de todo. ¿Ya? Entonces, lo primero que aparece es la dualidad. Y cuando aparece la dualidad, las dos fuerzas, inmediatamente como es un hombre y una mujer, como es padre y madre, como es positivo y negativo, aparece la creación y aparece la Trinidad. El triángulo. Alguien pregunta, ¿cómo saber si se está equilibrado bien en esa dualidad? Ese es trabajo personal. Cada cual tiene que ir descubriendo. Uno puede, bajo proceso reflexivo o comprensivo de uno, decir, sí, estoy equilibrado en mi dualidad, pero después con el tiempo se da cuenta de que no. Entonces, esos son procesos personales que tienen que ir naciendo a través de las reflexiones íntimas del ser. Porque todo se va dando de una forma gradual. La comprensión de las cosas no es, así como que un baño de luz y lo entendí todo. No. Claro. El descubrimiento de la luz y el descubrimiento del equilibrio está dado por la gradualidad. Vamos a ver más adelante aquí en el cuaternario cómo se logra el equilibrio. ¿Ya? Pero todo es gradual. Se va dando por pasos. ¿Ya? Entonces, en la Trinidad, una vez que está la dualidad, las dos fuerzas, estas dos fuerzas, positivo y negativo, al unirse, inmediatamente nace la tercera. En la Trinidad encontramos nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Pero en el fondo nosotros ya somos eso. O sea, porque estas conferencias son como los 10 pasos para la liberación del ser. Claro.
Pero nosotros ya pasamos eso, ¿o no? Sí, pues. Nosotros ya salimos por ahí. Ya salimos del absoluto. Claro, Estamos o sea, en la dualidad, la Trinidad está sí, un poquito nosotros- más adelante. Nosotros ya tenemos la dualidad adentro. Claro, porque Y de estamos hecho- en el mundo del ego. Claro, el ego es dual. Po. La mente es dual. ¿Lo hago o no lo hago? Ah, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Estudio eso o no estudio eso? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí Me- o no? Claro. ¿Ah? ¿Me da placer o me da dolor? Entonces nosotros ya la dualidad la tenemos dentro. Ya Ah, tenemos, como para comprender eso. claro, ya tenemos que, hay una constante lucha con esa dualidad. Y la Trinidad también está dentro de nosotros. ¿Qué porcentaje de conciencia tenemos? 3%. 3%. ¿Y a qué pertenece ese 3%? Al Padre, La al Trinidad, Hijo y al pues. Espíritu Santo. La Trinidad dentro de nosotros está dada por el 3% de conciencia que tenemos. Es como interesante de comprender, de cómo uno dice, ¿por qué hay 3%? Es por eso, por esas tres fuerzas. Claro. ¿Ah? Entonces cuando uno habla de la Trinidad en las religiones, que no, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén y todo, pero lo dejan como tan etéreo, pero simple. ¿Qué es la Trinidad? El 3% de conciencia que tenemos para hacer la obra. Mientras uno tenga ese 3% de conciencia activo, ya, pujante, que quiera y que tenga esa inquietud, va a poder hacer la obra. Si no tiene ese 3% de conciencia, si ese 3% de conciencia, aun y cuando está libre pero ya perdió fuerza, simplemente la persona va a involucionar. Y es lo que vemos hoy en día. Y con ese 3% podemos comenzar este trabajo. O sea, ese pequeño 3%. Sí, pues, ese es David, pues. Uno diría así como... Ese es David contra Goliat, pues. Ese David pequeño, chiquitito, luchando contra Goliat, contra un tremendo guerrero que es el mundo hoy en día, que nos quiere devorar por todas partes. Quiere dormir y tumbar. Dormir, tumbar, hacer pedazos, ¿no? Atemorizar. Que ¿Ya? nos identifiquemos, etc. Exactamente. Entonces esa Trinidad corresponde a la tercera fuerza, ¿ya? A las tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que primariamente, esencialmente en cada uno de nosotros está dado por el 3% de conciencia. Pero a medida que se va avanzando en ese trabajo, se van incorporando mayores porcentajes y va incorporándose verdaderamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. Se va incorporando verdaderamente el Hijo dentro de nosotros y se va incorporando realmente el Padre dentro de nosotros. Pero el Padre puso una semilla de sí mismo en nosotros. Y esa semilla de sí mismo del Padre dentro de nosotros es un 1% de conciencia. ¿Qué es? ¿La sabiduría o la verdad? Claro, es la verdad, pues. ¿Mm? Tanto cuesta encontrarla. Es la verdad. Conocer la verdad que ella os hará libres. O sea, en el fondo, cuando uno se va dando cuenta que uno tiene la potencialidad del ser dentro de sí, ya no necesita a nadie, ni nada, no necesita directores, no necesita iglesias, templos, no necesita nadie que le limpie los pecados, nada. Todo está dentro de uno. El Padre está dentro de nosotros, la Madre está dentro de nosotros, el Hijo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La confesión es interna. La confesión es interna con uno mismo, no necesita uno arrodillarse frente a ninguna imagen, frente a ninguna persona, frente a nadie, Solo arrodillarse. frente a Dios. ¿Ya? Entonces así se van dando cuenta que la Trinidad está dentro de nosotros en materia prima, con el objetivo de hacerla crecer para que haga el trabajo. ¿Ya? Entonces esa es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabiduría, amor y poder. ¿Mm? Lo justo, lo verdadero y lo útil. ¿Ya? Entonces, si uno no llega a comprender que en el fondo tiene que buscar eso verdadero, eso justo y eso útil, lo verdadero del Padre. ¿Por qué? Porque lo verdadero es el Padre, es la verdad. ¿Ya? Lo justo es del Hijo, Él es la justicia. El que impone es la negación de la maldad, impone lo justo y el equilibrio. ¿Ya? El Hijo dentro de nosotros, que también es una parte de la Madre, como lo hemos visto en otras conferencias. ¿Ya? Y lo útil, que es lo más útil que uno tiene en sí mismo, la energía creadora sexual. Como potencia. Como potencia, pues. Como porque- potencia del Cristo en potencia. Sí, claro. pues el Cristo Es se energía hace creativa. dueño de la energía creadora sexual y el Cristo va a incinerar a todos los yoes, a todos los va a quebrantar. ¿Con qué fuerza? Con el fuego del Espíritu Santo, o sea, con el fuego de la energía creadora sexual.
Entonces, si uno anda perdiendo su fuego en deseo, en pasiones, en esto, en fornicaciones, cuando le toque coger ese fuego para tirárselo al yo, ¿de dónde? Si no hay, pues. Se lo gastó pues, en esto, en esta otra forma, en mal uso, en fornicación, en adulterio, en masturbación, en sodomía, en lo que fuera. Entonces, cuando va entendiendo que necesitamos ese fuego y que ese fuego está dado por el Espíritu Santo y que es la parte útil de la obra y que debe ser aplicado con justicia por el Hijo y en una forma verdadera. Entonces, cuando uno puede ocupar estas tres fuerzas, sabiduría, amor y poder, haciendo esas reflexiones. ¿Es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? Y ya con eso está trabajando con las tres fuerzas. ¿Ya? Luego viene el cuaternario. Son las cuatro fuerzas. Son las cuatro leyes. ¿Ya? Y para poder trabajar con el cuaternario, uno va a trabajar con las tres energías que desgastan el alma. Hay tres energías que desgastan el alma y esas energías son las energías emocionales, las energías del pensamiento y las energías de la actuación. ¿Ya? El pensar, el sentir y el obrar. Y las obras se dividen en palabras y obras propiamente tal. Entonces, aquí aparecen los cuatro rectos, por eso que se dibuja por un cuaternario, un cuadrado, donde hay cuatro ángulos rectos. ¿Ya? Que son el recto, Sentir. el recto obrar, el recto hablar, Pensar el recto pensar y sentir. y el recto sentir. ¿Ya? Sentimiento, el centro aquí, emocional, de la guatita ahí, cuando uno siente cosas, ¿no? El pensamiento del corazón y el obrar de obras, de movimientos y de palabras. Entonces, para poder tener el recto pensar, el recto sentir y el recto hablar, tiene que la persona aprender a auto-observarse. No sé si puedes hablar más fuerte. Más fuerte hablaré. Para poder lograr el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar, la persona tiene que aprender a desarrollar la autoobservación. Solamente a través de la autoobservación en estos cuatro rectos puede comenzar a trabajar con la energía que desgasta el alma. Que esa energía que desgasta el alma es la energía que se da por los sentimientos, por los pensamientos o por las obras. Cuando la persona comienza entonces a trabajar con ese trabajo de equilibrio y comienza a poner orden y comienza a eliminar a los yoes que quieren usurpar, robar, malgastar la energía del pensamiento, del sentimiento o del obrar, entonces se comienza a ahorrar la energía y se comienza a equilibrar los centros de la máquina. Y ahí comienza el verdadero trabajo, que es el trabajo de la primera montaña. O sea, nosotros así sin trabajo estamos antes del cuaternario, ¿no? Ese es el objetivo de esta conferencia. ¿Dónde estoy? O sea, si no hemos trabajado En nada, esta vuelta, estamos digamos, como... ¿dónde voy? ¿Voy por aquí? ¿Comencé aquí o no? ¿Voy aquí? ¿Trabajo un poco con mi trinidad? ¿Trabajo mi dualidad? ¿Ah? ¿Trabajo mi recto pensar, recto sentir? Pero obviamente la mayoría de nosotros estamos aquí, pues, tratando. O sea, el primer paso es comenzar a trabajar con este cuaternario. Para así entrar a ahorrar la energía de los centros de la máquina humana, la energía emocional, la energía intelectual, la energía motriz, sexual, etc. ¿Ya? Y entrar en lo que llamamos el quinario. Y el quinario es la estrella de 5 puntas. En este quinario, cuando la persona entró en la primera montaña, quiere decir que comenzó a formar el hombre dentro de sí. ¿Ya? Aquí está el alma humana y este es el hombre verdadero.
Nosotros no somos hombres. Y cuando hablamos de hombre nos referimos al hombre y a la mujer. A un estado A superior. a un nivel de conciencia. Claro, a un estado conscientivo superior. ¿Ya? Es un estado, un paso del alma, el estado de hombre. Nosotros no somos hombres. ¿Ya? Somos animales intelectuales porque no hemos formado el quinario dentro de nosotros. Y el quinario está hecho por la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Nadie puede ser considerado hombre si no tiene el quinario desarrollado dentro de sí. Cuando la serpiente de fuego, el kundalini, asciende por la médula espinal, del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal, cuando se crea el cuerpo de la voluntad consciente, ahí se considera un hombre. Sea aquí en el mundo físico tenga sexo masculino o sexo femenino. Es lo mismo. Ambos son hombres. Son del nivel del hombre. Porque no puede llamarse hombre quien no tenga voluntad. Entonces nosotros actualmente no tenemos voluntad. Porque nos ofrecen algo, ya, sí, ponle. Y le puso, pues. Alcohol, droga, sexo, lo que sea. Cualquier tentación y ahí cae. Entonces, ¿dónde está la voluntad de este hombre, de esta mujer débil? Si no hay voluntad, no se le puede considerar hombre. Y para que haya voluntad, tiene que crear el cuerpo de la voluntad consciente. Es un cuerpo de la sexta dimensión. ¿Ya? Entonces la serpiente de fuego en el quinario va ascendiendo. Primero, regenera el cuerpo físico. Segundo, regenera el cuerpo vital. Tercero, crea el cuerpo astral. Cuarto, crea el cuerpo mental. Y quinto, crea el cuerpo causal. Y aquel que tenga su cuerpo, 5 cuerpos ya formados, solares o de fuego, ante la divinidad se le llama hombre, hecho a imagen y semejanza del Creador. Porque tiene movimiento consciente en las dimensiones superiores, ¿ya? Y tiene la conciencia para moverse y tiene los vehículos para hacerlo. Tiene su cuerpo causal. Ese se le considera hombre. Entonces, aquí todo comienza con la primera montaña, que esta primera montaña se le llama la montaña del Génesis. Génesis, que significa la creación por el fuego. Para poder lograr el Génesis, para poder lograr la creación por el fuego, el hombre tiene que aprender a separar las aguas. En el Génesis aparece que Dios creó al hombre, que creó inclusive la tierra y separó las aguas. Ese separar de las aguas geniásicas o iniciales significa precisamente aprender a separar las aguas espermáticas, que son las aguas seminales. Cuando la persona aprende a levantar las aguas, nosotros lamentablemente expulsamos las aguas. ¿Ya? Entonces, en el quinario aparece el hombre que tiene un alma humana, ¿ya? Y que ya puede continuar el trabajo. Entonces, cuando se está en este camino y se pasa al escenario. El escenario que está dado por la unión de 2 triángulos. Aparece el sello de Salomón, ¿eh? La estrella de 6 puntas, que está dado por un triángulo ascendente, que es el alma humana que quiere ascender, y por un triángulo descendente, que es el alma divina que lo quiere levantar a uno. ¿Ya? Ese escenario, en este escenario, entonces, se abre la posibilidad del camino directo o del camino nirvánico. Aquí aparece la espiral, que es el camino del nirvana. Pero en el fondo, esa igual estrella representa la eterna lucha del bien y el mal. Sí, pues. Todas las fuerzas positivas, las fuerzas ascendentes, las fuerzas descendentes. Y principalmente el alma humana y el alma divina. Es la unión del alma humana que quiere ascender y del alma divina que quiere ayudar. Entonces, en este escenario, ya que ya son 6 fuerzas, es donde se forma lo que es el matrimonio perfecto.
que es el hombre con alma humana y alma divina, el que ha encarnado su buddhi interno, ¿ya? Y ha logrado fusionarse con Atman. Entonces, en este escenario, la persona no solamente creó los 5 cuerpos inferiores solares, sino que además se fusionó con los otros 2, que son buddhis y manas. Entonces ya tiene sus 7 cuerpos y ahí sí que es considerado como un hombre. Y puede entrar a nirvana. Pero aquel que renuncia al nirvana y elige el camino directo, elige el camino de la cristificación. Muy pocos son los que eligen el camino directo. Muy pocos son los que eligen el camino de la cristificación. El que elige el camino de la cristificación, ¿dónde se da la elección del camino? Se da a las alturas del corazón. Cuando termina de crear su cuerpo mental y va a crear su cuerpo causal, ahí cuando se enfrenta al guardián de los caminos, que es el guardián del mundo causal, le da a elegir cuál camino quiere. El nirvánico, que es un escape, vía falsa, o el directo, que es el de la cristificación, que es un camino de sufrimiento. Es un camino de sufrimiento porque a la persona le van a sintetizar, sus últimas 7 existencias se la van a sintetizar en una sola. Entonces va a tener que pagar mucho, pero se puede pagar con trabajo. Entonces trabaja la persona, hace obra para salir adelante, ¿ya? Y ahí entra al septenario. ¿Y el escenario tiene un 84% de conciencia? Sí, aquí tiene un 84% de conciencia. Aunque entra el nirvana. Aunque sea nirvana, ¿ya? Pero una vez que entra ahí, porque ahí es como los dioses tentadores del nirvana, digamos, que puede quedar ahí así como mucho tiempo. Millones de años. Pero después igual tiene que salir. Tarde o temprano tiene que salir porque no hizo la obra. Porque la obra no es para ir a... Uno no salió al absoluto para quedarse... Para desviarse. Para quedarse en la nirvana siendo una majestad, una potestad de determinado reino en la naturaleza. Porque estas personas, estos maestros, estos seres que llegan a estos niveles, son ángeles. Y ellos pueden ser directores de determinados lugares del universo, pueden manejar devas y elementales y ser parte de la creación. Sí, son ayudantes. No, la persona sale del absoluto para no escaparse del nirvana, sino continuar y regresar al absoluto con toda la sabiduría que la vuelta le deja. ¿Y cuánto dura la vuelta? Puede ser larguísima, ¿ya? Entonces entra al septenario. Hay una pregunta. ¿Sí? Pues, dice, en la Biblia, ¿dónde podemos hallar estos conocimientos? En la Biblia principalmente habría que estudiar el Génesis, ¿ya? Pero como que no sé si sea necesario porque está ahí como escrito de otra manera. Por supuesto. Como físicamente, como no realmente, no como uno tiene que hacerlo interiormente. Claro. La Sagrada Escritura, así como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, etcétera, de las diferentes religiones, tienen, la enseñanza está oculta ahí, porque pertenecen a un conocimiento exotérico, ¿ya? Para poder entender todo esto, uno tiene que entrarse dentro de uno. La verdadera sabiduría está dentro de uno. Pero si uno quisiera, por ejemplo, estudiar esto en la Sagrada Escritura, en la Biblia, pero ahí está el Génesis, la creación del hombre en los 7 días. En el fondo estamos hablando de ese proceso, de la separación del agua, de la creación de los cuerpos y todo eso se refiere a la creación del hombre, ¿ya? El Génesis parte aquí y termina aquí, en el septenario, ¿ya? Comienza la segunda montaña, o llamada Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa fin por el fuego. Ahí es la muerte de los dioses. Claro. Así como Génesis significa generación por el fuego, Apocalipsis significa fin por el fuego. Entonces, el fuego crea y el fuego destruye. ¿Y quién es el fuego? En el fondo, es el Inri, es la madre, es el Cristo, es el fuego sexual. El hombre solamente siente el fuego cuando está unido sexualmente a su pareja. Ahí está el fuego presente. Entonces, en ese fuego, en ese hornillo, es donde se producen las creaciones y las destrucciones. En el fondo, el fuego es el mismo Cristo, ¿ya? Hay otra pregunta, dice, cuando ya formé un cuerpo después de un proceso de años, ¿lo puedo perder en cuestión de minutos?
Pero por supuesto, O sea, si pierde su energía. sí, pues. Una persona puede crear su cuerpo, ¿ya? Y a medida que comienza, vuelve nuevamente a fornicar, cada vez que va fornicando según la gravedad de la falta. ¿Ya? ¿Qué significa la gravedad de la falta? Significa qué tanto ganas e ímpetu le puso por caer o qué tanto luchó por no caer. ¿Qué tanto se dejó arrastrar y caer? ¿Qué tanto buscó esa caída o simplemente se descuidó? Son grados y grados diferentes, pero va bajando la, la serpiente. ¿Ya? Una fornicación puede bajar 2 vértebras y para subir necesita 20 prácticas sexuales, o sea, 40, 50 prácticas sexuales para subir. Imagínense 50 y la bajó en una. O ¿Sí? más. O A más. veces no se puede recuperar. A veces la persona no puede recuperarse. ¿Por qué? Porque pierde la voluntad. ¿Ya? Con la persona cuando pierde su energía sexual, pierde inmediatamente la voluntad. Hay personas que iban bien en el camino y tuvieron una caída y olvídese, nunca más se levantó, nunca más se recuperó. ¿Ya? Por eso no hay que dejarse caer, luchar siempre, estar atento para no dejarse caer. ¿Ya? Entonces, en el septenario, donde comienza la segunda montaña o el apocalipsis, el fin por el fuego, nace el Cristo. Aquí está la segunda montaña. La segunda montaña está dada por el septenario, que en el fondo, ¿por qué septenario? Porque es el trabajo con el 7. ¿Y qué es lo que es el 7? El 7 en el fondo son la muerte de los 7 yoes causa. Son los 7 yoes causa, mueren aquí. ¿Cuáles son? Lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula. Esos 7 pecados capitales son trabajados por el Cristo íntimo, como nace dentro del corazón y dentro de la semilla sexual de la persona, va haciéndose dueño primero del centro sexual. Después se hace dueño del centro instintivo. Luego se hace dueño del centro emocional, luego del centro intelectual, luego del centro motor, causal. Cuando el Cristo se hace dueño del centro motor, aquí aparece esa figura donde elimina los yoes causal. Él los elimina cuando se hace dueño de la voluntad. Porque sin voluntad no hay trabajo. ¿Ya? Y así se va haciendo dueño de todo y logra la liberación. ¿Ya? Este septenario tiene su figura también. Que es un poquito difícil de hacer. Siempre me cuesta hacer esta figura. No. A ver. Es un triángulo. Es un triángulo así. Otro más gordito. Así como otro, para el otro lado, como el de 6, pero más flaco, así, no, más achatado. Y después otro Como con una 2 estrella. patitas así. Bueno, la cosa es que tiene 100. Me cuesta hacer ese septenario. ¿Ya? Bueno, este septenario, ahí aparece, en síntesis, en el fondo, es el trabajo con la disolución de los yoes causa. Y el apocalipsis, propiamente. ¿Ya? Comienza, es en la segunda montaña. Y luego pasamos a octonario. ¿Ya? Y el octonario, que está dado por un cuadrado, 2 cuadrados en el fondo. Aquí, en el fondo, el Cristo, aquí comienza la tercera montaña, en el octonario. ¿Ya? En el octonario, el Cristo logra fusionarse con... ¿Está ahí? Ahí está, ¿verdad? Para hacerlo. Claro. Claro, es como un cohete así. Es que Después, se parte así, mira. Chin, con un cohete para allá. chin, 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 Y después, chin, chin. una cosa así. ¿Ya? Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septenario. ¿Ya? Entonces el octonario son 2 cuadrados. Ahí comienza la tercera montaña. Aquí, cuando en el septenario se obtiene un 99% de conciencia. Y en este proceso final se va a luchar por el 1% de conciencia faltante. Imagínense.
todo lo que significa toda una montaña para liberar tan solo 1% de conciencia, porque viene a ser como ya la limpieza absoluta de la conciencia. No quede pero ni la más mínima sombra ahí. El Cristo ve y verifica cada uno de los átomos para que no quede ningún átomo de oscuridad dentro de nosotros, dentro de cada uno de las personas que se están liberando. ¿Ya? En este octonario, entonces, lo que se busca es encontrar un discípulo. El Cristo se fusiona con toda la energía del Espíritu Santo, por lo tanto tiene todo su poder, ¿ya? Y como tarea tiene que buscar un discípulo. Uno, tan solo uno. Uno que avance algo. Uno que esté en la segunda montaña. Uno que es real. Porque cualquiera que esté en la primera montaña que pasa, se puede desviar. Entonces ninguno de la primera montaña puede decir que está seguro. Pero el que entra a la segunda montaña, el que se cristifica, ese sí es un discípulo de verdad. Entonces dejar a una persona buscar, porque es una cadena, no puede dejarse suelta. ¿Ya? Entonces se busca ese discípulo en este octonario, en realidad en toda la tercera montaña, buscar ese discípulo con esa energía que se ha logrado para para poder regresar al absoluto, porque un maestro, una vez que sale al absoluto, solamente puede regresar al absoluto siempre y cuando deja atrás de sí a una persona que promete realmente el camino. Y eso es lo que se llama la tercera montaña, que la tercera montaña es la montaña del sacrificio. En síntesis, la tercera montaña es el sacrificio por la humanidad. ¿Cuánto puede tardar encontrar un discípulo? Para algunos maestros a lo mejor va a tardar poco, porque ya ha hecho mucho aquí, pero a lo mejor algunos que no han hecho mucho acá y necesitan iniciar y puede que se tarden miles de años o hasta millones de años, no importa. Lo importante es que va a dejar un discípulo. ¿Ya? Y luego pasa al novenario. ¿Ya? También aquí son 3 triángulos. Pero a mí me cuesta hacer este. Y después el otro está oblicuo. 9. Tac, 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 tac. Ahí está. Algo así. ¿Ya? 9. El novenario. En este novenario se llama la fusión de Cristo-Lucifer. O sea, en el fondo, el Cristo se fusiona con el entrenador psicológico. Lucifer es un aspecto de la Madre Divina. Es el entrenador psicológico. ¿Ya? Es luz y fuego. Luz y fuego, claro. Entonces, en esa fusión del Cristo con Lucifer, donde el Cristo reabsorbe las últimas partículas, o el 3 se fusiona con el 2 en el novenario, para luego pasar al denario. Pero es como súper revolucionario eso de decir de que se fusiona lo bueno y lo malo. Como, o sea, uno diría Lucifer es como el diablo o algo así, o como algo negativo, pero en realidad es otra cosa. Claro. Lucifer corresponde a la supraoscuridad. Recuerde que ahí existe la infraoscuridad del ego y la supraoscuridad luciférica. Entonces, en ese aspecto, esa oscuridad de Lucifer es la oscuridad de la ayuda, porque uno necesita de esa oscuridad. Para poder seguir avanzando. Sí, porque la luz sale en la oscuridad. En el fondo, todo este trabajo, en el absoluto, ¿qué es lo que conocíamos? La luz. La luz. ¿Qué más conocíamos? No. La felicidad. Ah, la felicidad. Y la verdad, no. El libre albedrío, ¿no? Claro, la libertad. Eso lo conocíamos nosotros. La luz, la felicidad y la libertad. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? La oscuridad. La oscuridad, el dolor La mentira. y la mentira, el encierro. ¿Ah? La cuarentena. En eso estamos. En eso estamos. ¿Ya? Conocer eso, saber el encierro, conocer el encierro de uno mismo, el encierro mental, ¿ya? El encierro, digamos, judicial, donde uno se siente como atrapado, pues. Porque ese conocimiento no lo teníamos. Solo conocíamos el lado bueno de la medalla. Ahora estamos conociendo el otro lado de la medalla.
¿Ya? Entonces, con este conocimiento de toda esta oscuridad, de la dualidad de estas cosas, la dualidad de la luz, la dualidad de la felicidad y la dualidad de la libertad, nos va a permitir a nosotros, nos va a dar sapiencia, porque es un conocimiento en hechos, pues. No es un conocimiento que, sí lo leí, yo leí ese libro, o me contaron esa historia. No, pues lo vivió, le dolió. Entonces, ese conocimiento es el que da la sabiduría. Entonces, aquí entramos al denario, ¿ya? Que en el fondo es la última fusión del padre con la madre, nuevamente. Aquí en la dualidad, pero aquí se llama denario, que en el fondo este es un 10, un 1 y un 0, el denario, ¿ya? Y cuando el padre entra dentro de la madre, entonces aparece el símbolo del sol. Y nace un nuevo sol, regresa un sol, del gran sol del absoluto, regresa un sol, porque ese es el símbolo del sol, que en el fondo es un símbolo fálico, un símbolo sexual, el falo dentro del yoni, es el símbolo del sol, y ahí está la luz, ahí está el fuego, está todo, ¿ya? Ahí se fusionó, se creó todo, el águila se traga a la serpiente y se regresa al absoluto como un nuevo cosmocratón, como un nuevo liberado. Esa fue la vuelta que dio. Ahí liberamos al 100% de nuestra Ahí se libera al 100%. No puede ingresar al absoluto si no tiene su discípulo. Si no ha hecho el expulgue, si no ha hecho el purgatorio. Si no ha pasado por el purgatorio, que es limpiar hasta la más mínima sombra del yo. Si es que no ha roto la mecanicidad. Porque aquí, en el novenario, se rompe la mecanicidad de la vuelta. Porque aquí no había ningún principio mecánico, pero todo esto fue mucha mecanicidad. Imagínense lo que significa aquí cuando estuvo en esta etapa bajar del ego. y bajar al abismo, en llegar a las 25.468 leyes. Terrible. Claro. De una ley bajar a las 25.000 leyes, entonces se crearon ciertos principios mecánicos que vivió la conciencia, y ya romper, destruir, borrar hasta el recuerdo mismo del dolor, se hace ahí. Y se regresa prístino nuevamente, pero con una tremenda sabiduría de lo que significa la creación. Por eso que puede ser un cosmocrator, puede ser realmente un ser de luz. Pero ¿qué fue antes de ser un ser de luz? Fue un diablo. Hizo maldades, se equivocó, fornicó. Como nosotros. Como nosotros, pues. Como cualquiera, como usted, como yo, como todos nosotros. Entonces, o sea, uno puede decir el Cristo, Buda, no sé, Krishna, claro, fueron así como caminaron, erraron. Sí, lo lograron, pues, y salieron adelante, ¿ya? Entonces, ese en el fondo es como un tremendo mensaje de esperanza para uno darse cuenta que aun y cuando uno se sienta una persona perversa, esa perversidad es momentánea, sí, esa va a pasar, pero hay que reflexionarla, ¿ya? Y hay que hacer el trabajo, y el trabajo es trabajar con los 3 factores, o sea, trabajar en la primera montaña, en la muerte del yo, trabajar en la transmutación de la energía sexual y sacrificarse por la humanidad. Si no hay ese trabajo, no hay nada. Eso, preguntas. Sí, hay alguien que dice, necesito despertar. Meditando se puede despertar. O sea, igual uno necesita más allá de la meditación, necesita los 3 factores. Sí, la meditación indudablemente que es fundamental para despertar, pero no es todo. Si una persona no realiza la súplica a la Divina Madre, ¿ya? La conciencia no se libera. La meditación, claro, va a dar la sabiduría, la sapiencia de cómo la persona está atrapada, cuál es la influencia del ego sobre uno, pero si uno no llama a la energía de la Madre Divina a que desintegre ese defecto, la conciencia no se libera, por lo tanto no se despierta completamente. Claro, el despertar va precedido a la muerte. Para despertar hay que morir. Necesita una meditación igual trascendental, o sea, no como meditar en la nada, sino que la meditación que nos va a ayudar va a ser la que se hace, como dijiste, en el ego. La meditación reflexiva se llama eso. César pregunta, cuando uno puede hablar con Horus, ¿qué avance espiritual tiene? Bueno, cualquier avance espiritual que uno tenga y que sea capaz de hablar con jerarquías, calladito nomás.
¿ya? Porque cuando uno ya empieza a decir a los demás de sus avances espirituales, que estoy hablando con tal jerarquía, que estoy desarrollando, desenvolviendo mental dimensión, lo castiga. Porque uno de los recto hablar precisamente es aprender a callar. Fundamental. Saber callar de los avances espirituales. ¿Ya? Entonces, si uno tiene la capacidad de hablar con determinadas partículas del ser, eso aprender que quede para uno nomás, a no ser de que el ser le diga o los maestros le digan que uno lo puede divulgar, pero normalmente eso pertenece al esoterismo. ¿Mm? Así que no. Además, mi persona y ninguno de los demás está capacitado en decirle que a qué grado espiritual está lo que usted está haciendo. Claro, eso es súper personal. Eso es personal. Y a veces uno no sabe. Imagínense, yo le puedo decir, no, eso pertenece a un cosmocrator de 4º grado. Uf, ¿a quién le alimenta eso? El ¿A ego. ego? No le preguntemos a nadie le preguntemos sobre nuestro avance espiritual. A nadie. Solamente a la Madre Divina y al Padre. Y en silencio. Y cuando den su respuesta, para uno nada más. Porque si no, el yo, la mitomanía, muy peligroso. ¿Puede uno escuchar su voz interior sin poder siquiera comprenderla? Sin poder siquiera comprenderla. Sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, pasa también con las experiencias oníricas. Muchas experiencias oníricas que pertenecen a enseñanzas de la conciencia, del ser, realmente no son comprendidas por uno. Porque el lenguaje de una metaconciencia es algo muy superior. ¿Ya? Pero cuando se va trabajando en lo cotidiano, en las cosas simples, sí puede entender la conciencia, porque eso no lo hagas, está claro de que no tengo que mirar para allá. Si voy caminando por la calle, no tengo por qué mirarle las piernas a la niña que va caminando por la calle. O no tengo que desear tal cosa, o no tengo que enfurecerme con tal persona porque no hizo lo que yo quería. Eso está clarísimo. Entonces la conciencia le va avisando las cosas simples, el trabajo cotidiano, en estos 4 rectos, recto sentir, este sentimiento pertenece al ser, este sentimiento es útil, es verdadero, es justo, este pensamiento pertenece al ser o es de un yo. Entonces en eso cotidiano, en eso simple, sí uno lo puede lograr avances y no se va a confundir. ¿Qué me preguntas? Saludos bendiciones desde Nueva York. No, sí, dan saludos de muchos lados. Gracias amigo, gracias por los saludos. Alguien dice, aún sigo pensando si todo esto es real. O sea, si, qué sé yo, si atrás de esta pantalla hay otros que nos quieren joder la vida. No sé si se refiere a nosotros. Sí, por eso es una conclusión que tiene que sentir usted en lo más profundo de su corazón. ¿Ya? Si siente de que en realidad nosotros le podemos hacer daño, la cosa es simple, apagar poner estos aparatos, se ponen on-off y listo, y uno se aleja del daño. ¿Ya? Cada cual tiene que dejarse guiar aquí por lo que siente en su corazón. Yo le pido una cosa, no me crean nada, no crean nada de nada. Porque el verdadero camino no es en base a la creencia. O el pensamiento. O el pensamiento, a la deducción, no, es todo íntimo. Y cada uno va a ir descubriendo el paso a paso, camino a camino, en su experiencia íntima. Entonces, aquí no se trata de seguir a conocimiento de sí mismo, ni las orientaciones que nosotros damos, sino seguir a la propia conciencia. ¿Ya? Pero si usted tiene alguna duda de esto, bueno, es súper simple, no hay que ver más este tipo de materia. Claro, lo interesante, como dices tú igual, es descubrir la verdad dentro de nuestro interior. Al final supuesto. Este es como para conocernos a nosotros mismos, dar las pautas básicas para la sabiduría del corazón, la sabiduría interior. Que Exacto. Cada quien tiene que ir, o sea, el conocimiento de sí mismo empieza cuando uno ingresa a los mundos interiores y puede, bueno, otra vez igual, de morir mucho en el ego y todo eso. Por supuesto. O sea, no es racional. No, para nada. Entonces, ¿dónde estamos en esta vuelta? ¿Dónde estamos? Aquí, estamos acá. Aquí eso es lo interesante de reflexionar, ¿ya? Pero la sabiduría de todo eso es personal. El desarrollo de determinados yo es personal. Hay personas que, por ejemplo, yo la lujuria, hay personas que lo pueden tener muy desarrollado en un aspecto y otros muy desarrollado en otro aspecto. Y otros a lo mejor poco desarrollado. Entonces, este camino es personal. Aquí se dan las pautas nada más y cada uno tiene que descubrir la luz dentro de sí. ¿Dónde está la luz? La luz no está en este tablero ni está en mis palabras. La luz está en su corazón.
Y si usted no puede entrar a su corazón, nunca va a descubrir la luz. Entonces autoobsérvese ahí, en los sentimientos, en el pensamiento, en el recto, en el obrar, en el hablar, y ahí uno va a ir Hay otra descubriendo. pregunta. Ahí lo va descubriendo, ¿sí? Dígame. ¿Qué limitaciones tendría uno para desarrollarse en estos avances? La pereza, el primer defecto que no nos deja avanzar es la pereza. La mala voluntad. Claro, la pereza es mala voluntad en el fondo, El no des- hacer las cosas, pudiendo hacer, no hacerlas. ¿Ah? El deseo. Y el deseo. Hay muchos defectos, pero el inicial indudablemente está dado por el no hacer, la pereza. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ir descubriendo, porque hay personas que en el fondo a lo mejor el yo, la mitomanía, le hace pensar o sentir a la persona que avanza y está engañando porque no avanza nada. ¿Ya? La misma duda mala, porque existe la duda buena y la duda mala. Cuando uno, viendo el camino por delante, duda de él. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces a veces uno simplemente no quiere ver, tiene todo claro al frente, pero no lo quiere ver. Entonces varía, en cada persona varía qué es lo que lo está estancando. Y uno tiene que descubrir. Pero indudablemente el ego está esperando ahí para hacer zancadillas, para tumbarlo a uno, para desviarlo, para hacer que abandone el camino. Recuerde que de 1000 que me busca, como dice el dicho, uno me encuentra. De 1000 que me encuentra, uno me sigue, y de 1000 que me sigue, uno es mío. O sea, muchas personas tienen conocimiento de sí mismos o ingresan a una escuela de regeneración, pero muy pocos son los que llegan a la meta. Precisamente por eso. Mm, ¿Hay más dudas? sí, mi pereza es muy grande. ¿Hay algún método infalible para hacerle frente? Sí, el método se ha dado siempre. La ¿Ya? muerte del ego. La muerte del yo, la autoobservación. ¿Ya? Observe la pereza, en qué se fundamenta, qué argumento usa, qué lo hace sentir. ¿Ya? En el sentir, ¿qué lo hace sentir la pereza? ¿Ya? ¿Qué lo hace pensar la pereza? ¿Qué lo hace hacer la pereza y qué hace que la pereza hable? ¿Ah? Porque uno a veces defiende, con el verbo uno defiende su pereza. No, es que yo soy muy viejo, por ejemplo. Y ahí defiende su pereza. Porque tenemos un yo viejo también. Es que tengo otras cosas que hacer más Claro, no, importantes. que no tengo tiempo. Porque tengo sueño. No tengo tiempo. ¿Ya? El tiempo no existe. Entonces ahí uno observando y pidiéndole a la Madre Divina. Todo parte aquí, todo parte con la autoobservación, todo parte con los 4 rectos y con la ayuda de la Madre Divina, pidiendo a la Madre Divina. Si no hay trabajo con la Madre Divina en lograr el ahorro de esta energía, no se pasa a formar el alma, no se pasa al quinario. Entonces, todos estamos aquí en el cuaternario tratando de ordenar esto para entrar en el camino iniciático a formar el quinario. ¿Cómo- Eso. Otra pregunta, ¿cómo podemos vencer el miedo como de la misma manera? Lo mismo, claro. Cualquier defecto. Cualquier defecto se vence de la misma manera. ¿Ya? La autoobservación, el trabajo con los detalles del miedo. El defecto hoy en día, que más nos están inculcando en esta sociedad con todo esto, es especialmente el miedo al virus. Y uno, por el miedo al virus, el miedo a morir, el miedo a que le pase algo, se estanca, se detiene y no trabaja internamente. El trabajo es interior. Pueden hacer muchas cosas afuera, pero el trabajo es interior. Pueden tocarle el cuerpo, pero el trabajo es del alma. ¿Ya? Entonces el trabajo aquí, el miedo se trabaja aquí también. Autoobserva el miedo. ¿Qué lo hace sentir? ¿Qué lo hace pensar? ¿Qué lo hace hacer? ¿Qué lo hace hablar? Ahí está. ¿Hay más preguntas? No. ¿No? Bien. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. En realidad es una conferencia, como les decía, muy profunda, requiere de reflexión. Vamos a subir la imagen ahí de esta gráfica para que quede un poco más ordenada, está un poco desordenada acá. Pero bueno, hicimos empeño para expresarlo de la forma más simple posible para que ustedes lo entiendan. Gracias, nos vemos entonces y ya pronto para terminar e iniciar nuevamente el ciclo. Muchas gracias.